Los resultados de las elecciones a gubernaturas cambiaron la distribución de las fuerzas políticas del país. Veamos cómo. Luego del proceso electoral de este 1 de julio, el mapa político del país registró movimientos importantes. Según los datos del programa de resultados electorales preliminares, los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia ganaron en 5 elecciones a gobernadores. En cambio, el PAN conservó Guanajuato y ganó en Puebla y Yucatán, algunos estados en coalición. En Chiapas, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Rutilio Escandón, se lleva la gobernatura de la entidad sureña con el 39.84% de los votos emitidos. De acuerdo con el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, los resultados preliminares hasta el momento indican que el candidato de la coalición PAN-PRD Movimiento Ciudadano está ganando con el 49.83% de los sufragios. En Jalisco, uno de los estados con mayor cantidad de votantes y según los datos del PREP, el candidato del Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro Ramírez, es el virtual ganador con 39.0%. En Morelos, el candidato y exfutbolista Cuauhtémoc Blanco arrasó con un 52.45%. Puebla vivió una de las elecciones más reñidas a nivel estatal. La candidata Marta Erika Alonso de la Coalición por México al Frente es la virtual ganadora con 38.04% de los votos. En Tabasco también arrasó la coalición Juntos Haremos Historia, con el candidato morenista Adán Augusto López Hernández con el 61.45%. Veracruz, uno de los estados más importantes del país por su peso electoral, tuvo también una elección reñida. Por ahora, el candidato de Morena, Cuitláhuac García Jiménez, es el virtual ganador con el 43.70% de los sufragios. Otro estado donde los resultados fueron muy cerrados es Yucatán. El candidato del PAN y Movimiento Ciudadano, Mauricio Vila, registra una ventaja de 39.23% en los resultados. Y la Ciudad de México quedó decidida para Claudia Sheinbaum, postulada por Morena en coalición. Con estos movimientos en los gobiernos locales, el mapa electoral de México tiene una nueva distribución. PRI estará gobernando en 14 entidades, el PAN en solitario estará gobernando 5 estados, con la Alianza por México al frente del PAN-PRD y Movimiento Ciudadano 2 entidades, en alianza con el PRD 2 y con Movimiento Ciudadano 1. Habrá un estado con un ejecutivo independiente. Movimiento Ciudadano gobernará un estado y la coalición Juntos Haremos Historia gobernará en 5 entidades. Con información de Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.